Los aliados del país del norte y la OTAN se encuentran en la cuerda floja. País de la Unión Europea propone acabar con el bloque comunitario, señalando que no aceptará chantajes ni imposiciones en el tema de las sanciones contra Rusia. Hungría, país miembro de la Unión Europea, ha subido mucho más el tono de sus palabras contra el bloque comunitario, después de que Bruselas amenazara con suspender 7.500 millones de euros de fondos europeos destinados al país húngaro. Los desacuerdos financieros entre Budapest y Bruselas escalaron tanto que Hungría les dijo directamente a los burócratas europeos que no dependía de ellos, que podría recibir dinero de otra parte. En los últimos meses, Europa está viviendo un shock por la subida de los precios de la energía. Su economía está en recesión. Incluso en los países desarrollados, la inflación está por debajo del 40%. Esto afecta especialmente a Europa Central, incluida Hungría. Todo esto es causado por las sanciones contra la Federación Rusa. Y es que en el campo de la energía, los países europeos son enanos, entre tanto que Rusia es un gigante. Esta es la primera vez que los enanos sancionan al gigante. Sin sanciones, la economía del viejo mundo ya se habría recuperado, pero no se vislumbra un final y toda Europa está esperando una respuesta de Bruselas sobre cuánto durará esto. Al respecto, Ursula von der Leyen en esta semana ya afirmó que no se levantarían las sanciones y que no era momento de claudicar ante Rusia. Escuchemos sus declaraciones. Quiero dejarlo muy claro, no vamos a levantar las sanciones. Es el momento de mantenernos firmes y no el de llevar a cabo una política de apaciguamiento. Sí, esto tiene su precio, pero depender de los combustibles fósiles rusos resulta mucho más caro. Tenemos que acabar con dicha dependencia en toda Europa. Yo hoy comparezco ante ustedes con la convicción de que, gracias a nuestro valor y a nuestra solidaridad, Putin fracasará y Ucrania y Europa vencerán. Casi irrelevante, entre otras cosas, porque la mayoría de las cosas que dice son tonterías. En respuesta a von der Leyen y a Occidente, Hungría declaró que Occidente está del lado de la guerra y que Hungría está del lado de la paz. Budapest exigió un alto al fuego inmediato y conversaciones de paz. Con respecto a los 7.500 millones de euros que Europa se negó a entregar a Hungría por fondos de financiación por riesgos de malversación, el primer ministro húngaro Viktor Orbán señaló: la Unión Europea nos prometió los recursos necesarios, pero si los burócratas de Bruselas no devuelven lo que se le debe a Hungría, recibiremos este dinero de otra parte. Ya hemos comenzado a hacer negociaciones sobre esto, enfatizó el primer ministro húngaro. Recordemos que el pasado 18 de septiembre, la Comisión Europea, por primera vez en la historia, propuso congelar los pagos a un país comunitario del presupuesto de la Unión Europea. Los pagos congelados de Hungría podrían alcanzar los 7.500 millones de euros. Al respecto, no hay muchas fuentes capaces de emitir tal préstamo a Budapest. En primer lugar, solo se podría pensar en dos alternativas: o Rusia o China. En cualquier caso, la dura respuesta de Orbán priva a Bruselas de su principal arma, un instrumento de presión financiera sobre los miembros de la Unión Europea. La recepción del dinero por parte de Hungría desde el exterior, al margen del bloque comunitario, abriría una caja de Pandora. Otros estados europeos, como Serbia o Bulgaria, también podrían reorientarse hacia fuentes externas de dinero, y con ello la influencia política de la Unión Europea se vería devastada. Al mismo tiempo también, Hungría lanzó una consulta nacional para conocer la opinión del pueblo húngaro sobre las sanciones contra Rusia. El primer ministro húngaro Viktor Orbán al respecto señaló: acabamos de lanzar consultas nacionales en el pueblo húngaro para conocer directamente la opinión del pueblo sobre las sanciones contra Rusia y si apoya o no la aplicación de nuevas sanciones, declaró el lunes al aparecer en el Parlamento húngaro. El mandatario destacó que su país es el primero de Europa en realizar semejante procedimiento. Al mismo tiempo denunció que la Unión Europea acusa constantemente a Hungría de violar los valores europeos, a pesar de que la democracia en Hungría se sitúa oficialmente en el primer lugar entre sus valores.
Sin embargo, aseguró que las sanciones no se adoptaron democráticamente, porque las decisiones fueron tomadas por élites europeas y burócratas de Bruselas, sin preguntárselo a los ciudadanos, que son los que pagan las consecuencias, señaló el mandatario húngaro. Orbán señaló asimismo que el aumento drástico de los precios de la energía no fue culpa de la economía, sino por culpa de las malas decisiones políticas tomadas en Bruselas, agregando que si se levantan las sanciones, los precios y la inflación se reducirían inmediatamente a la mitad. El primer ministro húngaro también señaló que se podía señalar con seguridad que como resultado de las sanciones, los europeos se han vuelto más pobres, mientras que Rusia no se ha puesto de rodillas. Hace unas horas, en ese contexto, analistas expusieron la caída de la Unión Europea como potencia a nivel mundial. Creo que más o menos dicen los europeos es casi irrelevante, entre otras cosas, porque la mayoría de las cosas que dicen son tonterías. Esto de poner un tope para empezar, son los rusos en cualquier momento pueden decir: lo poco que os llega ya de gas lo cortamos y se acabó. Es verdad que los rusos tienen sanciones, o les hemos puesto sanciones que sí les hacen daño en algunos aspectos, pero como los europeos somos tan, bueno, los líderes europeos son tan absolutamente, no sé, demenciales, es decir, quienes se está autoimponiendo sanciones es Europa. Es decir, yo aquí estoy en un hotel bien calentito con el gas, porque no hay problemas de gas en Rusia y tampoco hay problemas de comida. Y de subida, incluso las subidas de precios ya están siendo un poco menores. Es decir, ¿qué va a pasar con Europa? Pues todo lo contrario, porque el desastre que se le avecina a Europa, además con protestas sociales que se prevén importantes, va a ser tremendo. Es decir, va a ser una cosa nunca vista. Y luego, otra cosa que se nota es que para los rusos, y esto es importante entenderlo, se encuentran ahora en una situación, digamos, existencial. Es decir, si ganamos, seguiremos siendo Rusia, pero es que si perdemos, se ha acabado. Acordaron de todas estas conferencias que ha habido de descolonizando Rusia y tal, ¿no? Con lo cual, ellos van a poner toda la carne en el asador. Pues europeos no. ¿Alguien puede ver, pues imagina, una leva de europeos para luchar contra Rusia? Yo no, desde luego. Porque vamos, ahí sí que no se quedaría Europa vacía. Con lo cual yo creo que ahora mismo Europa, o sea, tenemos claro una cosa, yo tengo claro una cosa: Estados Unidos por el momento es el gran ganador, Rusia ya veremos, es decir, depende de cómo acabe la cosa, pero tiene más bazas, desde luego, y la gente podrá es Europa. Como decíamos otra vez, no es que el personaje me guste, pero estoy de acuerdo con Tony Blair cuando dijo que, bueno, pues, vamos, el dominio, la supremacía, como queramos llamarlo, de Europa se ha acabado. Es decir, Europa tuvo un auge enorme a partir del siglo XV con el Renacimiento, llegó a sus máximos en el siglo XIX con los grandes imperios coloniales, y desde la Primera Guerra Mundial no ha hecho más que caer en picado. Estamos asistiendo, pues eso, al fin de Europa como potencia relevante, o al fin de la Unión Europea como potencia relevante, y esto tendrá muchas consecuencias. Y no olvidemos que estamos ahora hablando de Rusia, pero yo no descarto, al revés, creo que es bastante factible que los norteamericanos, por un problema de tiempo, además, abran el frente oriental. Es decir, una guerra provoque a China para que haya una guerra con Taiwán, o en este año o en el que viene. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.